Gracias Señor, gracias Señor. Buen día gente de Eternidad del Corazón, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Que Dios bendiga la familia, que tengas un gran día. Yo aprovechando un día más de vacaciones, bueno, con esta hermosa tarea de poder dar lectura y poder estudiar un poquito el texto bíblico, ¿sí? Hoy queríamos tratar un poquito, ayer terminamos de tratar Hebreos 7, le debo a un amigo, después tenemos que dar lectura al Salmo, famoso Salmo 91, así que Mauricio estoy en deuda con vos, ya, ya lo vamos a estar dando, ¿sí? Hebreos capítulo 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Nos da este, de una persona, ¿no? Y dónde está su lugar, su lugar de autoridad y poder, es el lugar donde está ahora, ¿cierto? Él, su deidad, su persona, ¿cierto? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Viste que muchas veces en, en la Biblia muchas veces habla en el Antiguo Testamento, te sostendré con la diestra de mi justicia, por ejemplo. Hay algunas expresiones por allá si no tengo, por allá por Isaías 41:10, o en una de las características que habla, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa diestra que habla en muchos lugares, en los salmos, ¿cierto? En los profetas, esa diestra es Jesucristo, es el brazo extendido del Señor. Es el brazo extendido, eh, listo para proteger a un pueblo, listo para proteger de una situación, este, de un tiempo de zozobra al pueblo. Su brazo está extendido, su diestra, mi diestra de justicia, ¿no? Tanta palabra, bueno, eso está hablando de Jesucristo, de su Hijo. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acá es muy significativo ese tabernáculo que levantó el Señor, en el cual nosotros tenemos que saber que parte de esa morada somos nosotros, somos sus hijos. Eso es algo que se tiene que, ¿cómo le puedo decir? Se nos tiene que hacer a nosotros carne, espíritu en nuestras vidas, ¿cierto? Y poder sentirnos que somos, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Que estamos unidos. Él nos dio esa herencia a nosotros, ¿cierto? Que somos uno con Él. Y este es el tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, el Señor está lejos de mí, Dios se alejó de mí, ¿cierto? Sin embargo, Él dice que nos hizo uno con Él en Cristo Jesús. Por eso este es un tiempo de entrar en esta agua, ¿cierto? Que es su palabra, estas corrientes de agua que es su palabra, donde nos va a desestabilizar de muchas cosas que teníamos en nuestra temporalidad,
en muchos pensamientos que tenemos dando vuelta, ¿cierto? Pensamientos muchas veces que nos condicionan a una vida en plenitud en Cristo Jesús. Nos condicionan. Sabemos que tenemos un enemigo que si nosotros avanzamos en el reino, esas tinieblas se van a manifestar, porque van a tratar de impedir tu avance personal. Eso vos lo tenés que saber. Y muchas veces cuando vienen esas tinieblas a impedir ese avance, ¿cierto? Creemos que porque, bueno, no hermano, porque estás en pecado, no hermano, porque estás, mirá, estás en falta con esto, con aquello, con lo otro. Generalmente hay que mirar el texto bíblico. Y seguramente que vos has estado en un avance, ¿cierto? En lo que es la revelación y la iluminación de la persona de Jesucristo en tu vida, a través de su palabra. Y el enemigo lógicamente quiere cortar ese avance y se manifiesta esas tinieblas y ataca tu vida. Si no puede con la tentación, las tinieblas te van a tratar de atacar cada vez que vos comenzás en un avance, ¿cierto? En el reino de Dios y en el mirar su palabra y entrar en el conocimiento de Cristo, de la persona de Cristo. ¿Qué hace? Las tinieblas inmediatamente se manifiestan y trata de cortar ese avance, ¿cierto? Trayendo un problema económico, tal vez un desfasaje en tu salud, un problema en el ámbito familiar, ¿cierto? El enemigo en ese sentido es un especialista, siempre va a tratar de impedir tu avance. Pero la palabra de Dios dice por allá, por Santiago 4, verso 7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistamos al diablo en este tiempo, ¿cierto? No tan solamente en este tiempo de pandemia, sino en todo tiempo, porque Él nos quiere llevar a esa eternidad, a ese conocimiento de su verdad. Entonces el enemigo siempre va a tratar de cortar ese avance y vos vas a pensar que es por causa de una condenación porque no cumpliste algo. Y no es así, es por causa de haberte sumergido en su palabra y meditar en ella día a día. El enemigo se va a manifestar, las tinieblas se van a manifestar para detener tu avance. Pero este es el tiempo en que vos tenés que saber que tenés un sacerdote en los cielos, mediador de un nuevo pacto, en el cual te quiere verdaderamente expandir tu espíritu y tu ser, trayendo y estableciendo sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu familia, no tan solamente con un milagro, con un milagro que puede surgir en el momento que vos menos esperé, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa fe en vos está encendida, ¿cierto? Sino que el Señor, a través de que vos estás mirando su palabra, Dios va a ir estableciendo salud, sanidad en tu cuerpo, va a ir vivificando todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu, y fortaleciéndote en momentos de debilidad, mirando a través de ese ojo de fe, ¿cierto? Más allá del problema, ¿sí? Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿sí? No somos hechuras nuestras tan solamente, no lo que levantemos nosotros con nuestras propias manos. Dios no habita esos lugares, sino que Él levantó un tabernáculo, ¿sí? Y nosotros somos parte de ese tabernáculo. Nosotros somos parte de ese tabernáculo, su iglesia, somos piedras vivas. Habla por allá en 1 de Pedro capítulo 5, somos piedras vivas para hacer sacrificios aceptos al Señor, ¿ok? Somos parte de ese tabernáculo, no hechos de manos, te dice el Señor,
acá en Hebreos capítulo 8. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Sí? Acá está hablando de este sacrificio por el pecado, ¿sí? En el cual dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Sí? Acá está hablando el Señor al pueblo hebreo y está haciendo una comparación, ¿cierto?, del sacerdocio según la ley, ¿cierto? Y este sacerdocio según Melquisedec. Ese sacerdocio según la ley ya estaba desfasado de lo que había entrado el sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto?, con una nueva ley. ¿Sí? Entonces eso es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, porque aún en este tiempo, ¿cierto?, muchos de nosotros estamos operando según la ley de los mandamientos, ¿cierto?, que se dio allá en el Sinaí, a este gran hombre de Dios como fue Moisés. Aún el mismo Moisés profetizó: Dios os levantará profeta en medio de nosotros, a él oíd. El mismo Moisés habló de Jesucristo, pero todavía muchos de nosotros estamos todavía en la dispensación mosaica, ¿cierto? Y nos estamos olvidando de que hay un montón de revelaciones e iluminación esperándonos, que tienen que estar acá en su palabra. No tan solamente en sueños, en visiones, en palabras proféticas. Siempre la raíz tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque esto te va a alimentar a vos para poder discernir esa persona que te está hablando sobre ese supuesto sueño, sobre esa supuesta revelación, sobre esa supuesta profecía. Esto es lo que te va a dar el balance a vos como pueblo suyo, como sacerdote, como nación santa. Habiendo aún sacerdotes que presentan la ley. Dice, los cuales sirven a lo que es figura. Estas personas que están todavía con la vieja dispensación de Moisés están sirviendo a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Toda esta dispensación que pasó Moisés, estamos viendo Hebreos 8 para aquellos que se están enganchando, ¿cierto? Con esta transmisión, se está hablando acá de la sombra, estaba hablando, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que en el Viejo Testamento se servía a cosas que eran sombra de las cosas celestiales. Pero ahora, dice esto, Señor, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo Jesús. Cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Mejores promesas que el viejo pacto. ¿Sí? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál? El del viejo pacto, de la ley de Moisés, si hubiera sido perfecto, muchos dicen que la ley es perfecta, y es perfecta, sí señor, pero no tenía ningún poder para redimirnos del pecado, que es eso lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz, porque si no, no hubiera venido Jesucristo. La ley es buena, ¿cierto? Es muy buena, pero ¿qué pasa? No tenía poder
¿Por qué? Porque yo lo quería poner por obra y no podía cumplir con esos puntos de la ley. Entonces tuvo que venir Jesucristo, cumplir la ley, ¿cierto? Y todo aquel que en Él cree se une a Él y entonces llamado justo por causa de que Cristo sí pudo cumplir la ley, ¿sí? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando de este pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Acá está hablando directamente al pueblo hebreo, ¿sí? Al pueblo hebreo le está hablando, ¿cierto?, de un pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus padres. Olvídate de la vieja dispensación de los sacerdotes levitas, de los sacerdotes de la línea de Aarón. Hermano, olvídate totalmente. Nosotros estamos viviendo otro tiempo aún, aunque muchas de sus congregaciones se están moviendo en este sistema sacerdotal, dicen ellos, ¿cierto? Es muy diferente hoy, es un sacerdocio que viene por revelación, por iluminación, ¿cierto? Es lo que Dios tiene preparado a través de la fe. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice, pero he aquí vienen días, dice Hebreos 8:8, he aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, ¿sí? No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la tierra, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Acá está. No permanecieron en mi pacto. ¿Quién fue el que no cumplió? ¿Dios o el pueblo hebreo? El pueblo hebreo no pudo cumplir, no pudo llevar adelante. ¿Por qué? Por la fragilidad en su carne. ¿Sí? Acordémonos que el hombre fue siempre su corazón inclinado hacia el mal, ¿cierto? Afectado en el jardín de Edén por el enemigo de nuestras almas. Adán no pudo mantener esa santidad. Entonces, al no poder mantenerla, cayó sobre todos los hombres por el pecado de un hombre. Ese pecado vino a todos los hombres, incluido el pueblo de Israel, y este tiempo, hasta que tuvo que levantarse ese segundo Adán, que es Jesucristo, que así como entró el pecado por un hombre, cuanto más la justicia que vino por Cristo entrará también por todo hombre y restaurará y nos redimirá de esa vieja naturaleza. Y dice la palabra de Dios acá en Hebreos capítulo 8, porque no permanecieron en mi pacto, 8:9, y yo me desentendí de ellos, dice. ¿Quién se desentendió de ellos? El Señor. El hombre, al no poder cumplir el pacto, lógicamente se rompió esa comunión que tenía con Dios. De ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando al pueblo hebreo. Toda esta epístola está hablando al pueblo hebreo, pero a nosotros también nos habla y nos da a entender un poco el pensamiento de Dios, ¿no? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea que acá el conocimiento no va a ser solamente escritural,
sino el conocimiento va a ser de la persona de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Ese es el propósito de nuestra salvación. No es para salvarnos del infierno, como muchos dicen, tan solamente. Eso viene por añadidura. Acá el efecto de la salvación dice allá en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. ¿Sí? Y dice por allá en Jeremías 24:7, y les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Dios, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Cuál es el propósito de esto? Es que lo conozcamos a Él en persona, que lo conozcamos. Él se deja conocer, ¿sí? No es que está lejos del Señor allá, lo tenemos que conocer por intermedio de alguien, de una persona, de una imagen. No, no, el Señor se quiere manifestar directamente a su pueblo. Lógicamente que es muy bueno que sus ministros hagan la tarea para formar nuestro carácter, nuestros pasos, son los que nos cuidan, son los que nos dan esos fundamentos en nuestra vida, pero después también depende de nosotros poder conocer a Jesucristo en persona, como Él nos conoce a nosotros. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sí? Acá es muy, fíjate, es muy notable lo que él habla, ¿no? El pecado. Dice que no se va a acordar. Hay una palabra que yo siempre la uso, que es San Juan 1:9, que dice, si confesaos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de alguna maldad, de toda maldad. Su sangre nos limpia. ¿Sí? Entonces Él, cuando vos venís y decís, oh Señor, caí otra vez en este problema, en este consumo, caí otra vez en esta debilidad, Señor, perdoname, yo sé que vos estás cansado. No, Dios no se cansa nunca en perdonar. Dice acá, fíjate acá en Hebreos 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. O sea que esa injusticia la va a pasar por alto, dice. ¿Pero por qué? Porque hay un propósito en Él, de que vos entres en una comunión y en un hablar con el Señor, ¿cierto? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. Cuando hay algunos que te dicen que por ahí que Dios está cansado de perdonarte por ese mismo pecado, bueno, fíjate, decirle Hebreos 8, verso 12, y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso le podía hablar al profeta, y acá, bueno, Hebreos hace este pasaje memoria, ¿no? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Ok? Bueno, esto es lo que yo quería llevar un poquito, ¿no? En este tiempo de poder hablar de este nuevo pacto, ¿no? Después, bueno, seguiremos con esta sumatoria de versículos tratando de entender este tiempo. Así que, amado, que Dios bendiga, y le mando un gran saludo en el Señor.